Vamos a entrar a la palabra de Dios, mis hermanos, en esta tarde, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12 va a ser nuestro texto. Hebreos capítulo 12. Vamos a poner un separador por ahí y abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 12. Sabemos que todos nosotros, mis hermanos, somos muy diferentes. Creo que es algo que tenemos muy en claro, una diferencia entre personalidades, entre gustos y entre más cosas. Somos muy diferentes. Y el que seamos tan diferentes, mis hermanos, puede llevarnos a reflejar una madurez espiritual o grandes afectaciones en nuestras emociones. ¿Sí me escuchó? Estadísticas dicen que el 50% de las enfermedades tienen que ver con nuestras emociones. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque la iglesia puede ser muy bendecida con una espiritualidad madura, o puede ser muy afectada si dejamos nuestras emociones a flote. Quiero hablarle, mis hermanos, de una de esas emociones que trae tanto problema, no solamente en nuestra vida secular, sino que está o puede estar trayendo mucho problema al cristiano, puede estar trayendo mucho problema a la iglesia, y esto, mis hermanos, tiene que ver con la amargura. En el libro de Hebreos capítulo 12, en el versículo 14 al 15 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te ruego sea, Padre mío, llevada a cabo, Señor, por cada uno de nosotros, mi Dios eterno. Bendice la obra de tus manos, bendice la iglesia y ayúdanos a vivir en unidad, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama amargura en el cuerpo. Amargura en el cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Puede haber amargura, mis hermanos, y nos puede estar afectando, o podemos estar afectando a otros. En el mismo texto, pero en la nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, nueva traducción viviente, dice: esfuércense por vivir en paz con todos. ¿Cuántos dicen amén? Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Qué tremendo, ¿eh? Quiero hablarle en primer lugar, cuidémonos de la amargura. Decía hace un momento, somos todos muy diferentes y eso hace que no pensemos igual, que no actuemos igual. Y el que haya una persona diferente a nosotros, mis hermanos, puede ser incómodo, puede ser, mis hermanos, cierta parte como molestia, porque no es igual que nosotros o porque no piensa como nosotros. Por eso es que el evangelio, mis hermanos, es el modelo por el cual nosotros tenemos que caminar. No importa cómo piense Juan, cómo piense Chonita, cómo piense el de la esquina, cómo piense el de la iglesia. Lo importante, mis hermanos, es que toda persona, mis hermanos, va a tener victoria cuando camina bajo la dirección de Dios. La palabra de Dios, el evangelio, es lo que nos pone en un mismo sentir, en un mismo caminar.
Fuera de la palabra de Dios, mis hermanos, lo único que va a suceder en el cuerpo de Cristo son diferencias, porque somos diferentes. Incomodidades, porque no pensamos lo mismo. Por eso es que todo cristiano tiene que comportarse según la palabra de Dios, porque ahí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y aunque no estemos, eso no cambia la palabra de Dios. Estemos o no estemos de acuerdo, cuando el Señor dice matar es malo, ¿cuántos saben que matar es malo? Si el Señor dice aquellos que se echan varón con varón es malo, ¿cuántos saben que es malo? Aunque hoy en día digan lo contrario. Eso es lo que nos hace, mis hermanos, diferentes. Déjame decirte, el Evangelio hace que sea un vocablo, o que sea, mejor dicho, mis hermanos, un vocabulario universal. Nos ayuda, mis hermanos, a todos a hablar de una sola cosa, enfocados en una misma cosa, en un mismo sentir. Y esto es lo que hace que una iglesia se convierta en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que hace que el cuerpo de Cristo, mis hermanos, la iglesia, impacte a donde quiera que esté. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, mis hermanos, para que vivamos según sus mandamientos. El actuar como nosotros pensamos, como nosotros creemos correcto, solamente nos traerá problemas. Pero el caminar según Cristo nos ayuda a vernos como iguales, como hijos del mismo Padre. Cuando tú consideras que el que está al lado es tu hermano, no te atreves a hacer un daño, no te atreves a hacer algo incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 14, en la versión que acababa de leer, la Nueva Traducción Viviente, dice: esfuércense por vivir en paz con todos. Mis hermanos, qué importante para nosotros y para Dios el que cada uno de nosotros se esfuerce en vivir en paz con los demás. Que como hermanos podamos apreciarnos, que podamos amarnos, que podamos estimarnos, extrañarnos, buscarnos, apoyarnos. Eso es algo muy importante en el cuerpo de Cristo. Eso es algo, mis hermanos, que debe causar una carga en cada uno de nosotros. Preocuparme por el que está al lado de mí. Se perdió un amén. El estar amargados, mis hermanos, porque la amargura tiene mucho que ver. La amargura, mis hermanos, es algo que brota después de que algo ha sucedido que no nos ha gustado. Y el estar amargado con alguien, mis hermanos, nos puede llevar a no vivir en paz con nadie. ¿Cuántos me escuchan? La amargura, mis hermanos, causa diferencias, causa divisiones. Y esto afecta la santidad del cristiano. Por eso en nuestro texto el Señor está hablando de esto. Dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Mire qué importante es para Dios, mis hermanos, el que nosotros podamos llevarnos bien. ¿Cuántos dicen amén? El que podamos llevarnos como Él manda. Qué importante. Lo contrario, dice la Escritura, no vaya a ser que dejen de recibir la gracia de Dios. No vaya a ser que dejen de recibir el favor del Señor. No vaya a ser que venga un problema a tu vida. Qué importante, mis hermanos, es el vernos con dignidad los unos a los otros. Ricos, pobres, blancos, morenos, vernos como hijos de Dios. Así es que, mis hermanos, la santidad es afectada cuando nosotros estamos con problemas internos. Una de las cosas muy naturales es que el mundo nos vea con desprecio, que el mundo nos trate con desprecio, pero aquí dentro del cuerpo de Cristo nadie tiene que estar amargado. Nuestro Cristo no está muerto para estar amargados. Él ha resucitado, hay mucho por qué festejar. ¿O no? Debe haber un esfuerzo, mis hermanos. Debe haber un esfuerzo de nuestra parte para estar bien con todos, y esto incluye a los que se consideran enemigos. Hay gente que lo tenemos o se puede tener como un adversario, pero no es nuestro adversario. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24,
Dice la palabra del Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estas palabras, mis hermanos, del Señor Jesucristo son para cada uno de nosotros. Mira, el estar amargado, el estar, mis hermanos, con problemas con la sociedad o con nuestros hermanos, nos puede afectar incluso en la manera de adorar a Dios. No se puede adorar a Dios. ¿Cómo puedo levantar mis manos al cielo, saber que estoy maltratando a alguien? ¿Cómo puedo adorar a Dios? ¿Cómo puedo orar sabiendo que estoy actuando de una manera incorrecta? Que estoy actuando de una manera que a Dios no le agrada. Mira, acá de vez en cuando uno tiene que hacerse un estudio. ¿Cómo estoy actuando con mi prójimo? ¿Cómo estoy actuando, Señor? ¿Te estoy agradando o me convertí en tu enemigo? Pastor Gagiola, ahora que fuimos al rally de hombres, él mencionaba que predicó un mensaje para hombres que se llamaba ese mensaje: tú tienes un suegro en el cielo. Y yo me quedé pensando, ¿cómo que tú tienes un suegro en el cielo? Y me cayó el 20, ya sé por qué. Y qué fuerte entenderlo así. ¿Quién es el suegro? Dios. ¿Eso qué significa? Que la esposa que tengo al lado tiene como padre al Dios Todopoderoso. Y Dios nos libre. Entonces dicen amén. ¿Cuántos saben que el hermano que está a tu lado tiene un Padre Todopoderoso? Y eso debería de ser suficiente para no levantar, mis hermanos, nuestra mano o nuestras cejas o lo que tengamos, cualquier cosa que se ha levantado en contra de alguien. Eso tiene que ser suficiente para mantenernos lo más cercano a los pies de Cristo. Dios nos da incluso, mis hermanos, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos saben que el predicar el evangelio es reconciliar al mundo con su Señor? ¿Y cómo vas a predicar del evangelio si tú no estás reconciliado con nadie? ¿Cómo podemos reconciliar o ser instrumento de reconciliación si por otra parte estamos dividiendo? Tenemos que tomarnos muy en serio lo del ministerio de la reconciliación, porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos pudiendo reconciliar a alguien, tiene que ver porque nosotros no queremos reconciliarnos tampoco con nadie. En el versículo 15 dice la palabra del Señor: cuídese unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura. Mira cómo tiene relación esto. El apóstol Pablo está hablando, mis hermanos, de cómo vivir en la iglesia o de cómo mantenerse como cristianos, y ahí mismo dice: tengan cuidado cómo conviven con otros. No vaya a ser que la gracia de Dios se aparte, o no vaya a ser que ustedes caigan de la gracia de Dios. Y dice la escritura, y brote una raíz de amargura. Déjame decirte, cuando nosotros no tenemos cuidado de esto y no estamos teniendo cuidado cómo nos estamos hablando los unos a los otros, hay un peligro, porque una vez que hay una raíz de amargura, el fruto va a ser amargo. Una raíz, mis hermanos, mantiene vivo el árbol. Y esa raíz, mis hermanos, si nosotros tenemos una raíz de amargura, ten por seguro que tus palabras van a ser amargas, tus pensamientos van a ser amargos, tu trato va a ser amargo, tu comportamiento va a ser amargo. Por eso es tan importante, mis hermanos, tener cuidado de cómo estamos viendo a los demás. Y no solamente a los de la iglesia, también a los que están allá afuera, pero yo quiero hablarle principalmente a los de la iglesia. Por eso el mensaje se llama la amargura en el cuerpo. Porque puede haber amargura en el cuerpo que está enfermando el cuerpo y que no deja que se sienta estable o que pueda avanzar. ¿Usted ha sentido alguna vez un dolor que le impida caminar? Déjeme decirles, muy complicado caminar con dolencias, con dolores.
Es un bonito caminar sin que te duela nada. Pero cuando empieza a doler algo, déjame decirte, va a ser muy complicado avanzar lo que avanzabas antes. Eso mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Cuando ya hay algún problema interno, cuando hay una situación interna, cuando hay amargura o cuando ya se está viendo, mis hermanos, ese descuido entre el trato de los unos con los otros, puede brotar una raíz de amargura, y lo único que la iglesia puede dar, mis hermanos, una vez siendo amargados, lo único que puede dar es amargura. Aún en la predicación del evangelio van a hacer golpes a la gente. Aún en el testimonio, cuando te pares con alguien a predicar el evangelio, no le vas a hablar del amor de Cristo, lo vas a golpear, lo vas a lastimar, lejos de acercarlo, lo vas a condenar. Ustedes se van a ir al infierno por pecadores, y se va a soltar incluso, mis hermanos, la amargura sobre esa gente. Y hay gente que dice, si así están en la iglesia, yo me quedo donde estoy. Incluso hay gente que tiene un vago concepto de la iglesia erróneo acerca de que los cristianos son amargados. Yo no sé a quién vieron, nosotros reímos mucho, ¿eh? Estamos muy contentos, nuestro Señor resucitó. El interesarnos por nuestros hermanos, mis hermanos, nos puede llevar a dejar, o el no interesarnos cómo están nuestros hermanos nos lleva incluso a poder quedar fuera o soltarnos de la gracia de Dios. Déjame decirte, hay cosas que no cambiarán hasta que estés a cuentas con tus hermanos. ¿Sí me escuchó? Hay cosas que no van a cambiar, problemas que ahí están y no van a cambiar hasta que no aprendas a ponerte a cuentas. La manera en la que tratas a los demás solo será el reflejo de un corazón sano o de un corazón amargado. Quiero hablarle en segundo lugar en el mismo sentir. La iglesia, mis hermanos, fue hecha por Dios, fue diseñada por Dios para alcanzar las almas, para que las almas tengan un lugar de refugio, para que las almas, mis hermanos, encuentren un lugar donde puedan adorar al Todopoderoso, pero al mismo tiempo donde puedan crecer espiritualmente. Pero eso no es posible si la iglesia no está en un mismo sentir. Y la iglesia puede estar en un mismo sentir cuando todos están con el mismo pensamiento bíblico. Porque le vuelvo a repetir, todos somos diferentes, pensamos diferentes, vemos las cosas diferentes. Así es que aquí lo importante no es cómo ve usted las cosas, sino cómo las está viendo Dios. Eso es lo importante. Podemos preguntarle a alguien y decir, oiga, ¿usted cómo actuó con esta persona? No, yo actué bien. Y si se lo preguntamos al Señor Jesús, ¿qué diría Él? Créame que si somos sinceros, hay mucho que hablar de ese tema. Filipenses capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto es lo que Dios desea de la iglesia, que estén en un mismo sentir, que todos vayan para la misma dirección, que todos tengan, mis hermanos, el mismo trato, que todos se amen teniendo el mismo amor, dice el apóstol Pablo. Nosotros como iglesia, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo, somos un equipo que desea buscar y ser bendecidos por Dios, que desea y busca ser bendecidos por Dios. Pero muchas veces las diferencias en el mismo cuerpo nos traen problemas mayúsculos. Alguien dijo, jugar en equipo determina el éxito. Jugar en equipo determina el éxito. Estamos hablando de términos atléticos. Esta persona decía, el que se juegue en equipo, eso garantiza o determina el éxito. Y ese mismo hombre decía, tú puedes tener un grupo de personas individuales, cada quien jugando. Y se refería también a lo que es el balón. Dice, tú puedes ver a jugadores que todo el tiempo quieren tener el balón y nunca lo pasan a sus compañeros. Así tienes el grupo, todos actúan igual.
Puede que tengas un grupo de personas individuales, están jugando como individuales, pero nada más es un grupo de personas jugando. Y el equipo que tiene un grupo de personas jugando individualmente, pero no juegan en equipo, no vale ni 10 centavos, dijo este hombre. Y lo mismo va para la iglesia. Podemos tener una iglesia de 500 almas, de 1000 almas, pero si cada quien juega lo suyo y no están en un mismo sentir, no valen ni 10 centavos. No impactaremos nada. El impacto solamente sucederá cuando todos estamos en la mente de Cristo, cuando todos estamos en el mismo sentir, no en el del hermano ni en el de la hermana, no, en el sentir de Cristo, en lo que Él quiere que hagamos. Eso nos hace un equipo. Eso nos hace ir, mis hermanos, en la misma dirección, con los mismos deseos, con los mismos anhelos, los mismos intereses. Pero el problema es que el ser tan diferentes y el concentrarnos mucho en lo que nosotros somos nos trae muchos problemas. Si como iglesia no tenemos cuidado con nuestras emociones, especialmente con la amargura, vemos o vamos a estar enfrentando enfermedad en el cuerpo. Todos nosotros, mis hermanos, somos un equipo, somos aliados los unos a los otros, un mismo Señor, un mismo interés, un mismo sentir. Si alguien se amarga y cree que no necesita de todos, comenzará a despreciar a su hermano y causará divisiones. ¿Sí me escuchó? Si alguien piensa que no necesita de su hermano, va a comenzar a menospreciarlo y va a comenzar a causar divisiones. Y hermanos míos, déjeme decirle, la rebelión no viene de Dios, la división no viene de Dios. Dios suma, Él no resta. Los verdaderos cristianos suman, no restan. El verdadero cristiano, mis hermanos, hace lo mejor por su hermano, da lo mejor por su prójimo. El que se siente ofendido es porque está muy concentrado en sí mismo y no puede ver lo que Dios está haciendo. Tal vez es una prueba para uno. No ignoremos, mis hermanos, que somos parte del cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 26 del mismo capítulo. De manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Qué tremendo, mis hermanos, es cuando le fue bien a la hermana, gloria a Dios, nos gozamos todos. Pero cuando alguien está pasando alguna enfermedad, todos deberían de estar a la expectativa que está sucediendo. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está, hermano? ¿Podemos ayudar en algo? ¿Podemos servir de algo? ¿Necesitas de mi ayuda? Este debe de ser un sentir del cristiano. No, pero a mí no me ayudaron. Cuando yo padecí, cuando tuve necesidad, cuando se acercaron. Y mire, estamos enfocados en lo que sucedió con nosotros. Dios no le interesa eso. Él quiere que mostremos el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que Él espera. Romanos capítulo 12, en el versículo 15 y 16, dice la palabra de Dios: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, dice la palabra del Señor. Procurar la paz, dice nuestro texto. Debemos de recordar, mis hermanos, que decimos que Dios libre a la gente que se mete con un hijo de Dios. ¿Ya he escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado eso, acabamos de hablar hace un momento acerca de eso. Dios nos libre de tocar uno de sus pequeñitos, ¿verdad? Pues hay que tener cuidado, porque nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos estar
volteando a ver mal a los pequeñitos del Señor. Nosotros sin darnos cuenta podemos estar, mis hermanos, menospreciando, haciendo menos el trabajo de alguien, haciendo más el trabajo de nosotros, y podemos estar metiéndonos en problemas. Quiero hablarle en tercer lugar y finalizar. El antídoto contra la amargura y las malas actitudes es el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el antídoto contra la amargura y las malas actitudes. Mis hermanos, todo cristiano tiene que batallar algún día con malas actitudes, principalmente cuando llega a Cristo, con emociones, mis hermanos, fuertes, con emociones diabólicas, con actitudes demoníacas. Y tenemos que tratar con eso. Y una de las maneras, mis hermanos, con las que vamos a derrotar todas estas cosas tienen que ver con el saber perdonar al que nos ha ofendido. Debemos de saber, mis hermanos, que no somos perfectos. Debemos de entender que somos imperfectos y que toda amargura y mal comportamiento contra nuestro prójimo nos perjudica más a nosotros que a esa persona. A veces tenemos emociones, actitudes en contra de alguien y la amargura sale a flote. Y eso pensamos que no va a perjudicar. Déjeme decirle, va a perjudicarnos en muchas áreas. Eso es lo que dice nuestro texto: no sea que brote una raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por una raíz de amargura, por no cuidar, por no tener cuidado nuestro comportamiento los unos a los otros. Tenemos que considerar, mis hermanos, que Dios está esperando que nos tratemos con amor, que nos comportemos como hijos de Él, que sepamos perdonar, que sepamos amar, que sepamos doblarnos y humillarnos, porque aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13 dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros también. Ay, es que se pasó de lanza. Bueno, perdónele. Porque para cuando nosotros nos pasemos de lanza también nos perdonen. Eso no significa que le estoy dando permiso, porque puede terminar sin ministerio. No le estoy dando permiso. Lo que estamos diciendo es que somos tan imperfectos que cometemos pecado. Somos tan imperfectos que podemos herir a alguien. Si tú te das cuenta que heriste a alguien y te vas como sin nada, estás haciendo algo incorrecto. Si tomaste una mala actitud y tú sabes que es mala actitud, regrésate, pide perdón y no lo vuelvas a hacer. Porque esa persona puede tener como a padre a Dios Todopoderoso. No nomás tú tienes un padre poderoso, esa persona que a veces no se mastica muy bien, también tiene un padre poderoso. Y ahí sí estaremos en problemas. ¿Sí me escucha? Podemos estar en problemas. El perdonar, mis hermanos, nos ayuda a tratar a la gente con misericordia, lo que está diciendo Colosenses. Que nos vistamos, mis hermanos, como escogidos de Dios. Que cada uno se vista, que su vestuario, hablando espiritualmente, sea como escogidos de Dios, sea santidad. Dice la Escritura: y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y le he explicado, cuando la palabra de Dios habla de soportándonos, no habla de que, pues lo tengo que aguantar. No habla de esa actitud.
soportándonos los unos a los otros, sea soporte para su hermano. Si él está débil, si él está en un momento vulnerable, sea usted su soporte. No sea la primera persona que huye, no sea la primera persona que le abandona, sea un soporte para esa persona. Acérquese, consuélele, ámele, hágale ver las cosas como son, hágale ver, mis hermanos, que Dios sigue estando sentado en su trono y que no hay nada fuera de su control. Es lo que tenemos que hacer. Perdonar, mis hermanos, no significa dar permiso a que se nos siga ofendiendo, claro que no. Perdonar es soltar. Algo que ya no le voy a dar derecho a esa situación de que me siga lastimando. Yo perdono. Y voy a pedir perdón también, porque ambas cosas nos dan libertad. Las ofensas, mis hermanos, se pueden volver amargura cuando nos lo tomamos como un asunto muy personal. Ese es el problema con los seres humanos, que hay cosas que las tomamos como algo muy personal. Yo he escuchado personas a veces opinando acerca de mis hijos y por un momento se siente como que terrible, pero por otro momento observo la situación y me doy cuenta que no tienen ninguna intención de lastimar mi corazón, ninguna intención de meterse con mi familia. Solamente son, como decíamos algunos, un poquito brutitos, pero no tienen ninguna mala intención. Solamente no hay sabiduría, porque pues quién viene y le habla mal a un papá de sus hijos, ¿verdad? Solamente una persona sin sabiduría. No busca la sabiduría de Dios para poder opinar o para poder dar un mensaje. Así es que muchas veces, déjame decirte, gente se va a acercar a opinar de tu vida. Y hay gente que tiene el derecho de hacerlo, pero hay gente que no lo tiene. Y tú no te vas a poner a pelear con toda la gente, tú tienes que amarles, vestirte como hijo de Dios. ¿Cuál es ese vestuario? Dice la Escritura: de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Y el apóstol dice: si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así de fácil, también háganlo ustedes. ¿O acaso no le deben nada al Señor? Le debemos mucho. Debes de saber, y con esto termino, que tu adversario no es ningún ser humano. No es tu compadre, no es tu vecino, no es el que te amenazó de muerte, no es aquel que no te come muy bien. Ese no es tu adversario. ¿Quieres ponerte bravo con alguien? Ponte bravo con el enemigo, con el maligno, con él ponte sí bravo. ¿Y cómo vas a hacer esto? Como agarra valor, te quieres desquitar de lo que él tanto ha hecho, viva en santidad. Con eso no sabe usted cómo lo afecta. No más viva en santidad. No, es que me dijeron que cuando esté haciendo algo le digamos palabras fuertes, groseras. No, él se alegra, él brinca de gusto con todo eso. No, solamente viva en santidad. Con eso es la mayor ofensa al enemigo. Viva una vida para Cristo y usted se está poniendo bravo contra su adversario. Pero muchas veces nos ponemos bravos con los hermanos, con la gente. Ellos no son tus adversarios. Tal vez a ese hermano lo está moviendo una fuerza del mero maligno y nosotros ya estamos cayendo en pecado también. Dios nos libre, mis hermanos. Necesitamos ser una iglesia sólida, necesitamos ser una iglesia, mis hermanos, escuchada por Dios, respaldada por Dios, pero con amargura, mis hermanos. No podemos ver las bendiciones de Dios. No podemos ver, déjame decirte, una persona amargada ni siquiera puede ver lo que Dios quiere para él. Aunque prevenga la predicación, escuche, no podrá atender a la voluntad de Dios porque no quiere renunciar a lo que se le hizo. Está amargado. Y esa amargura, mis hermanos, puede hacernos, dice la Escritura, no sea que dejen de alcanzar la gracia. Eso puede ser, eso puede hacer la amargura. Pero el tema, mis hermanos, del apóstol es: fíjense cómo se tratan.
Tengan cuidado cómo se tratan, tengan cuidado cómo se ven los unos a los otros. Ese es el tema principal de esos versículos. Cuídense unos a otros. Y él dice la escritura: esfuércense por vivir en paz con todos. Procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Se riega un veneno. La amargura es mala. No queremos eso, queremos estar bien. Principalmente la mayor prueba es entre hermanos. Ahí es donde se ve quién está sano, quién ha perdonado y quién está pidiendo perdón, quién está, mis hermanos, esforzándose en esto. Se va a dejar ver entre la iglesia, entre nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo le animo, tenga mucho cuidado cómo habla, tenga mucho cuidado cómo reacciona, tenga mucho cuidado entre la iglesia, tengamos cuidado, todos somos hermanos y todos debemos amarnos. Si algún hermano está enfermo, acábeselo a llamadas, si no puede ir a verlo. Si tiene la posibilidad económica, bendígalo, y si no la tiene, ore por él. Bueno, aunque lo bendiga económicamente, no deje de orar por él o por ella, porque el cuerpo, mis hermanos, cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Si usted no ha entendido eso, tráigase un martillito, ponga un dedo y va a ver que todo el cuerpo resiente, todo se afecta. Así es que cualquiera que ande flaqueando, preocúpese por esa persona y anímele, dele amor, ámele, sea amable y no deje que la amargura brote en su corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta tarde, reverente.